Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si has llegado a este video, lo más probable es que hayas podido notar en el título que voy a darte 5 tips no convencionales para hacerte un mejor mesero. Comienzo diciendo por qué son 5 tips no convencionales. ¿Por qué no convencionales? Pues porque si vas a algún otro video o alguna página web donde te den consejos o te capaciten para ser mejor mesero, vas a encontrar sugerencias como estar presentable, estar rasurado, que el plato se sirve por la derecha, saludar, y eso ya lo sabemos, eso ya está rayado prácticamente, ya lo conocemos. Sobre lo que yo te vengo a hablar acá específicamente son unos pequeños ajustes que hay que hacer, cosas que nadie dice, pero que yo en mi experiencia personal me di cuenta que si aplicamos estos pequeños ajustes, nos cambia radicalmente el panorama con respecto a la atención que vamos a ofrecer. Bueno, en ese momento me di cuenta que había funcionado para mí, no le di mucha importancia, luego pasó el tiempo y tuve la oportunidad de compartirlos con otros compañeros a los cuales veía que también tenían las técnicas, aplicaban todos los formalismos al pie de la letra, todas las reglas de un buen mesero y aún les costaba un poco. Le compartí los tips que yo había aplicado y vi que les funcionó y fue en el momento en que dije, wow, esto hay que difundirlo, esto hay que mostrarlo para que cualquier otra persona que esté teniendo el mismo problema ya pueda solucionarlo. Entonces, la intención cuando decidí hacer este canal es subir videos que sean cortos, que no sean tan largos. Pero este es el primer video y creo que va a ser un poco más largo de lo normal porque pues estoy poniendo en contexto todo. Otra cosa que quiero aclarar es que todos los tips que voy a decir aquí son basados en mi experiencia personal. Eh, Hay que decir que no todos trabajamos en sitios iguales, ni siquiera parecidos. Tú puedes trabajar en un hotel 5 estrellas, yo puedo estar trabajando en un restaurante turístico o alguien más puede estar trabajando en un pequeño restaurante familiar. Igual yo considero que estos tips aplican para cualquiera. Los tips están ordenados en un conteo regresivo del 5 al 1. De esta manera, el tip número 1, que está al final del video, sería el que yo considero el más importante. Okay, vamos directo al grano con el tip número 5. El tip número 5, más que un tip, yo considero que es un truco, un truquito, una jugada, una carta bajo la manga, algo que lo consideré importante, pero decidí ponerlo en el último lugar porque no te va a ocurrir muy seguido. Pero es una jugada que cuando te toque aplicarla va a ser fenomenal. Y el tip número 5 sería tener un plato sorpresa. Obviamente esto es algo que debes acordar con anticipación con el chef y la gente en la cocina. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre pasa que llegan los clientes, ¿verdad? Un ejemplo, una mesa de 4 personas, tú les entregas la carta a cada una y la primera persona elige su plato, la segunda bien, pero hay una persona que mira la carta, la pasa, le da vuelta, no consigue, le pregunta qué pediste tú y tú qué pediste, es que no sé qué comer. Ahí es donde tú sales con tu gran capa de superhéroe y le vas a mostrar tu gran plato sorpresa. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer de la siguiente manera. Es un ejemplo nomás, tú lo puedes hacer como te sientas más cómodo. Cuando tú ves que la persona está dudando, que no sabe todavía qué plato elegir, tú llegas y dices, permiso, disculpe, ¿puedo sugerirle un plato? Este plato no se encuentra en la carta. Le describes el plato que has acordado previamente con el chef y le dices, si usted me lo permite, yo puedo hacer que le preparen ese plato en la cocina. De esa manera, tú vas a hacer sentir a esa persona que le estás dando un trato especial, y quizá el platillo no le llame mucho la atención, pero lo va a tomar simplemente porque le estás dando exclusividad, lo estás haciendo sentir diferente al resto, va a comer algo que nadie más va a comer. Ok, continuamos ahora con el tip número 4. El tip número 4 sería no exagerar con la sonrisa. Sí, quizás le parezca extraño este tip, pero es eso, no exagerar con la sonrisa. Cuando comencé en esto, cuando comencé mi carrera como mozo, como mesero, como mesonero, como camarero, como quieran llamarlo, me costaba mucho sonreír. No me salía natural sonreír y casi siempre estaba con una cara así como fastidiado, aunque no estuviera molesto, aunque no tuviera un mal día, simplemente mi cara parecía que era alguien que estaba molesto. Incluso una vez llegué a verme en video y lo noté y sí, pues
estaba tenso. Entonces traté de enmendar ese error y, como ya hemos visto en videos y en páginas y en las capacitaciones que nos dan incluso personalmente, nos dicen que debemos sonreír, pues traté de ir a sonreír. Y también me salió mal. ¿Por qué? Porque la sonrisa era falsa, no era espontáneo, no era fluido, era algo así. ¿Y qué pasa? Esto generaba desconfianza en el cliente. ¿Por qué le genera desconfianza? Sencillamente porque siente que lo estoy engañando, siente que no estoy siendo sincero, que estoy siendo un personaje y no va a haber una comunicación, no va a haber confianza entre él y yo y voy a atenderlo quizás normal, pero no le voy a dejar nada, no voy a marcar a ese cliente. Entonces, eh, llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era relajar mi cara, porque estaba tenso, se veían acá marcas en mi frente y llegué a esa conclusión que lo mejor era estar fresco, natural, un poco más relajado y atender de una manera como buenas tardes, ¿cómo está? Que se note naturalidad. No exagerar con la sonrisa, porque como ya dije, vas a generarle desconfianza al cliente y lo vas a atender de una manera plana, blanca, gris, no sé cómo llamarlo, que no va a haber algo especial en esa atención. Ok, continuamos ahora con el tip número 3. El tip número 3 quizás les parezca absurdo y hasta un poco obvio, pero es muy importante si le prestamos atención. El tip número 3 sería no huirle a las mesas. Este es un error que solemos cometer cuando estamos empezando. Nos escondemos, nos distraemos, nos dan ganas de ir al baño, cualquier excusa para no atender una mesa y que tratar de que otro la atienda. Esto es un gran error. Primero, si vas comenzando, la mejor forma de perder el miedo, de mostrarte, de destacar, es yendo a la guerra. Quizás no lo hagas de la manera perfecta, pero tu superior, tu capitán, tu jefe, quien sea que esté allí al mando, va a notar que tú estás dispuesto, tú estás diciendo qué es lo que hay que hacer. Quizás no lo hago bien, pero ¿cómo se hace? Quiero aprender. Tienes la voluntad de hacerlo. Otra cosa es que esto nos va a ayudar a estar siempre al frente de la situación. No dejar que el trabajo se nos atrase. Quizás puedas estar un poco ocupado con otras mesas, pero en la medida de lo posible que puedas atender la siguiente mesa, la que va llegando, hazlo. Porque eso te va a hacer ir al frente de tu trabajo, no detrás. Otra cosa muy importante es que a nuestros jefes, a tu jefe, a mi jefe, al jefe de cualquiera de nosotros, no les importa si tú estás colapsado con tu trabajo, simplemente cuando una mesa llega lo único que ellos quieren es que sea atendida. El restaurante puede estar full, pueden estar todos los meseros ocupados, pero si llega una mesa él te va a decir, atiende la mesa 4 porque es su razón de ser, es lo único que les importa. Y otra razón que creo que es la más importante es que si la atención en tu área de trabajo es por rangos, o sea, por zona determinada, de cada mesero tiene su zona, pues aquí prácticamente no tienes escapatoria. Aquí lo mejor es que atiendas esa mesa lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si tú te distraes tratando de que alguien te la atienda, te haces el loco, vas al baño a leer un mensaje, a hacer algo, cuando salgas nadie va a haber atendido esa mesa, todavía te van a estar esperando a ti porque es tu área. Cada quien responde por su área y ya vas a ir a esa mesa y esa mesa va a tener 10 minutos ya esperando allí y te van a recibir acá con la guardia alta y no va a ser una cordial bienvenida ni nada por el estilo. Lo primero que te van a decir es, joven, tenemos 10 minutos aquí esperando, ¿será que nos va a atender o no? Y ahí la cosa va a comenzar mal y va a terminar peor. Bueno, como te habrás podido dar cuenta, son pequeños ajustes nada más los que hay que hacer. Por eso son tips no convencionales, son cositas que nadie te va a decir, que yo he buscado y no he podido encontrar. Y si lo vemos del lado del cliente, nos cambia totalmente el panorama con la manera de decir las cosas. Por eso el tip número 2 es saber decir sí. Y otra vez vas a decir, oh, qué tontería, ¿quién no sabe decir sí? Pues no es simplemente decir sí. Y ya te lo voy a explicar. Esto te lo voy a poner más como un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Supongamos que llegan unos clientes, una mesa, 4 personas, toman asiento, tú entregas tu carta, saludas, todo normal, sin ningún retraso, hacen su pedido, todo tranquilo, vas a la cocina, cuando ya vienes con los platos para servir, sirves cada uno y cuando te estás retirando, uno de los clientes te llama y dice, joven, disculpe, ¿será que puede traer una porción de papas fritas adicional?
y tú le dices sí. Si le dices sí, no hay problema, es algo correcto, pero es algo simple, sencillo. No estás haciendo sentir especial al cliente, él no te va a ver a ti como un mesero diferente. Entonces, lo ideal, mi sugerencia es que lo ideal es tener expresiones que denoten confianza, que le den confianza al cliente para crear un vínculo contigo. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es decir, claro, ¿cómo no? O, por supuesto, no se preocupe. O sea, son cosas que te van a cambiar totalmente la relación entre el cliente y tú, porque ahí tú le estás dando a entender con tus gestos y con la forma de afirmar, que, le estás diciendo prácticamente qué necesitas, qué quieres que yo te lo consigo. Yo estoy aquí, pide nomás que lo que necesites yo te lo voy a traer. Entonces, ponlo en práctica ahora mismo, trata de hacer un ejemplo tú mismo y verás cómo denota que estás presto a servir. Y esa persona casi seguro te va a dejar propina y va a buscarte la próxima vez y va a dar referencia de tu buena atención. Eso es lo que más importa. Va formando tu, como dije, tu comunidad de clientes fieles. Entonces, si dices sí simplemente, está bien, no estás cometiendo un error, pero estás pasando desapercibido. Ahora, si dices, por supuesto, no se preocupe, claro, no hay ningún problema, que te muestres como, sí, ¿qué más necesita? Eso va a ser algo fundamental. Bueno, señores, llegamos al tip número uno. Como lo dije en el principio del video, el tip número uno lo considero el más importante de todos. Este tip quizás requiera un poco más de tiempo para explicarlo bien como debería ser, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda y que el mensaje llegue. El tip número uno sería tener personalidad. Y cuando hablo de personalidad no me refiero a la empatía que debe tener cualquier mesero o a la facilidad para comunicarse, sino me refiero más al carácter que debes tener, porque van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones complicadas, clientes complicados. Este trabajo es bajo presión y a veces bajo mucha presión. Entonces, incluso algunas veces tienes que mostrar un poco tu mano dura para que las situaciones no se salgan de control. Incluso hay un mito o una falsa creencia de que el mesero debe agachar la cabeza y aceptar cualquier cosa que se le achaque, bien sea un cliente el que le reclame o el jefe, y yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando tú de verdad creas, en esto tienes que ser muy cuidadoso, cuando de verdad creas que tienes la razón, expon tus argumentos. Si es un cliente que va a hacer un reclamo a tu jefe y está diciendo alguna cosa que no son, tú expon tus argumentos, dile, no, a mí no me parece que eso sea así por esta razón, por esta razón y por esta razón, sin insultar, sin faltar el respeto. Yo sé que hay casos extremos, gracias a Dios a mí nunca me ha tocado vivir un caso donde tenga que llegar a insultos o a golpes, pero sé que sí puede ocurrir. En todo caso, lo mejor siempre sería conservar la calma y tratar de solucionar las cosas, pero como te digo, sin dejarte pisotear, sin dejarte humillar, poniendo tus argumentos. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo comparo con un árbitro de fútbol. ¿Qué pasa si en un partido de fútbol, en la primera jugada polémica, algún jugador viene, encara al árbitro, lo grita, le insulta, lo empuja, y el árbitro no toma medidas, no lo amonesta, no hace nada? ¿Qué va a pasar luego? Los demás jugadores van a hacer lo mismo, van a ir a gritarle, insultarle. Lo mismo pasa con los meseros. Si al primer inconveniente que tú tengas en alguna mesa, algún cliente viene y te grita y que por favor, que quiere su plato rápido, y tú agachas la cabeza y lo que haces en lugar de darle tu justificación o decirle que por favor espere un momento que su plato lo están preparando, ahí hay un orden de llegada o qué sé yo, que su plato es bien elaborado, a veces piden algunos platos que demoran más que otros. No sé, si tú en lugar de darle alguna explicación, lo que haces es que agachas la cabeza y vas y lo atiendes rápido porque te gritó, le sacas su plato más rápido, el resto de los clientes va a observar eso y va a decir, ah, ya, este mesero funciona a los gritos, vamos a hacer lo que funcione. Y las cosas ahí van a ponerse color de hormiga, porque todo va a ser un problema, te van a tener de marioneta, los clientes no te van a respetar y en cierta forma hay que darse un poco a respetar.
A propósito del tema que estamos tocando, quiero decirles que no debemos guardar rencor con ningún cliente. Supongamos que ya comenzamos mal de entrada con alguna persona, demoramos mucho en atenderlo, nos tardamos demasiado, él lleva esperando cierta cantidad de tiempo y cuando abordamos lo primero que nos dice es que hemos tardado en atenderlo, tú le pides disculpa, pero ahí ya se generó un conflicto. O sea, esa persona está a la expectativa de que va a haber una relación conflictiva. O sea, él está esperando que tú te vas a tardar, que le vas a tirar los platos, que no lo vas a atender con el mismo esfuerzo que a cualquier otra persona. O sea, en esos casos es cuando yo mejor los atiendo. Cuando ya empecé quizá con el pie izquierdo y tuvimos un impasse, ahí es cuando mejor los atiendo. Porque ellos están a la expectativa, como les dije, de eso, de un conflicto, de esperar mala respuesta de nuestra parte. Entonces, cuando le mostramos, sí, muy bien, ¿qué desea? Claro, sí, lo atendemos 100%, esa persona se sorprende y queda como, wow. Y en mi caso, la mayoría de las veces esos clientes terminan dejándome propina. Es como si nos diéramos un apretón de mano al final de todo, como que no fue nada personal, fueron unos problemas, pero yo igual lo atendí como él merecía ser atendido. Otra cosa que debes recordar es que tú eres el enlace entre prácticamente todo lo que rodea el restaurante. Tú debes domar un monstruo de tres cabezas, así lo denominé como para ponerlo de ejemplo. Cuando hablo de la personalidad y del carácter, a esto es a lo que me refiero, a domar este monstruo de tres cabezas, a saber llevar los tiempos en las distintas relaciones. El monstruo de tres cabezas vendría siendo los clientes, tu jefe y la cocina. Tú tienes que tratar de que ellos se comuniquen lo menos posible, a excepción de que el cliente se acerque a pagar la cuenta, obligado va a tener que hablar con tu jefe o bien si tu jefe va a dar alguna orden en la cocina. Pero si un cliente se acerca a tu jefe para otra cosa que no sea pagar la cuenta, sino más bien es para reclamar que tú no lo estás atendiendo bien, y ahí todo se va a complicar. Por eso te digo, tú debes tener el carácter de tratar de mantener a la gente en su sitio. En la cocina, hay veces que te toca exigir tus platos. Yo tengo muy buena relación con mis compañeros de la cocina, sin embargo a veces debo exigirles, oye, ¿qué ha pasado? Mi plato ha demorado mucho, por eso te digo. Y a tu jefe también, cuando toca, ya va, señor, yo le estoy atendiendo un momento, ya le he atendido, pero su plato no ha salido, porque ellos prácticamente creen que todo es sencillo, que todo es fácil, que todo se resuelve con una varita mágica y no es así. La varita mágica eres tú. Tú eres el que lleva las comandas, tú eres el que trae los platos, tú eres el que da las cuentas. Entonces, aquí yo te podría incluir otro tip que sería tratar de evitar que el cliente se pare a pagar directamente en la caja. En el lugar donde yo trabajo está muy acostumbrado a eso, a que el cliente cuando termina de comer él mismo se acerca a la caja y paga su cuenta. Yo sin embargo trato en lo posible de que no lo hagan. Cuando veo que están terminando me les acerco y le pregunto si ya desea la cuenta. Eso en parte de que no hay tanta interacción con tu jefe, ¿verdad? No, quizá alguna queja no la va a ir a poner y también es más factible que te den propina porque cuando tú llevas en tu libretita la cuenta y luego él paga y luego regresas con la libretita y el vuelto, hay más probabilidad de que te dejen propinas. Entonces, ¿por qué lo considero más importante? Por eso, porque ahí la mayoría de mis compañeros que han tenido problemas es porque les falta el carácter de cuando hay que hablarle a alguien, sea tu jefe, sea en la cocina, sea principalmente los clientes, allí tienden a ser sumisos, a dejarse pisotear, a aceptar cualquier queja. Y no es así. Entonces, cuando te des a respetar con los clientes, ya habrás, ya estos episodios no van a ser tan frecuentes porque ya saben de que tú no lo vas a permitir. Quizá tú ahora mismo pienses, si yo trato de decirle algo a un cliente, mi jefe automáticamente se va a molestar, incluso puedo perder mi trabajo. Y yo te diría casi 100% seguro que no va a ser así. Que si bien ellos no van a permitir que tú insultes o trates mal a algún cliente, también les gusta que tengas cierto carácter, porque de esa manera, ¿qué pasa cuando un mesero es sumiso?
el cliente va y le grita, y como le gritó y agachó la cabeza y se fue, automáticamente rebota con el jefe y va a ir a seguir reclamándole al jefe. En cambio, cuando el mesero tiene cierto carácter y puede manejar las situaciones y tener cierto pulso para manejar situaciones complicadas, eso tu jefe también lo valora porque eres una ayuda para él. Le estás ayudando a tener a los clientes a raya, como debe ser, que no sea una locura, una reclamadera ahí en la caja o en su oficina o donde sea. Entonces, esos serían los 5 tips no convencionales que estoy seguro que si los pones en práctica ya ves que no es nada del otro mundo. Ajuste que tienes que hacer pequeño y cuando los hagas estoy seguro que te van a funcionar y vas a ver el cambio que va a dar tu atención, el cambio en la fluidez que va a haber. Entonces, esto sería todo. Nos vemos en otra oportunidad. Y solo les voy a pedir una cosa y no es que le den like ni que se suscriban, sino compartan el video porque así como yo me di cuenta junto a mis compañeros, primero que me funcionó a mí, luego con quien lo compartí vi que le funcionó, ahora lo hago por este medio, tú que lo estás viendo quizás te funcione. Cuando lo compartas quizás haya alguien que no se ha dado cuenta y lo pueda ver y les sirva también para solucionar sus problemas. Así que eso es todo, ya queda de su parte si le dan like, si se suscriben y chao, hasta la próxima ocasión.